que enunciábamos, quedarnos un poco con lo que fue la jornada del día de ayer, en la tarde, esta interpelación al ministro del Interior, Andrés Chadwick, desarrollada por la diputada Emilia Nullado. Una temática que queremos abordar, Pablo, analizando no solamente por las implicancias a nivel comunicacional que pueda tener una interpelación, recordemos que estuvieron todos los medios de prensa muy atentos a lo que ocurría, sino que también las temáticas que se pudieron abordar en el marco de esa herramienta parlamentaria. De ello queremos dialogar con nuestro invitado. Está con nosotros Diego Ancalao, analista político mapuche. ¿Cómo estás, Diego? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Rodrigo y Pablo, por invitarme. Bueno, bienvenido. Sí, y entremos en materia. No sé cuál es tu apreciación inicial de estas 3 horas de interpelación, en las cuales hubo también elementos simbólicos no menores. Este comienzo en Mapudungún que hizo la diputada Nullado, también ese elemento que aportó dentro de la puesta o particularmente la interpelación, donde aludió a esta primera vez en 500 años en que una mujer y una mapuche estaba frente a frente al Estado, a un representante del Estado, para interpelarlo sobre los temas vinculados a las etnias indígenas y particularmente a los mapuches. ¿Cómo ves lo que fue en general este elemento y tu apreciación también de estos elementos simbólicos que no son menores? Bueno, efectivamente este es un hecho primero histórico, porque se genera un enfrentamiento político entre un representante del pueblo mapuche y un representante del Estado. Eso es un hecho histórico, pero que no es de hace 500 años, sino que 134, porque hay que recordar que en 1861 ocurre la invasión de la Araucanía, 134 años. Es una cosa. Sí. Una mujer, eso sí, en 500 años, sí, que haya sido una representante mapuche. Claro, pero mira, para no entrar al detalle, antes era un problema entre la corona y el pueblo mapuche, no entre una república, digamos. Pero bueno, en términos muy concretos, lo que aquí ocurre de que la interpelación buscaba era una responsabilidad política del ministro del Interior en la muerte de Camilo Catrillanca. Ese era el objetivo de la interpelación. No sé si ese objetivo se haya alcanzado, porque al parecer el primo del presidente de la República sorteó muy bien todas estas preguntas. Pero aquí hay un hecho muy preocupante y que no se ha tomado con la altura que corresponde. Si hay un particular que hace un montaje, la definición de montaje es claramente un acto fraudulento para crear algo que no es real. Lo que aquí se ha hecho de parte del Estado es crear, digamos, Operación Tauro, Operación Huracán, Operación Castro Antipán, instalación de Comando Jungla, termina ese proceso. Lo grave de esto es que esta operación y estos montajes no lo ha hecho un particular. Si un particular lo hubiese hecho, tiene causas penales y tiene que pagar por cárcel por hacer hecho, digamos, montaje fraudulento. Lo que están haciendo con Carabineros. Pero ¿qué pasa cuando el montaje lo hace el Estado? El Estado no puede tener procedimientos penales. Entonces, ¿qué procedimientos son los que tiene que tener el Estado? Porque aquí hay una responsabilidad del Estado, porque los Carabineros no representan a un particular. Los Carabineros no se mandan solos. Mataron a alguien, han matado anteriormente a personas, han hecho montaje, lo hace Carabineros. ¿Qué es lo que dice la autoridad política? Que eso es culpa de Carabineros, hecho aislado, y que se tiene que pagar dándolos de baja y judicializándolos. Eso no es tan así. La causa penal es a los que apretaron el gatillo. Pero el Estado, porque ellos representan al Estado, y esa causa política es una responsabilidad del Estado que no asumió Chadwick, que no asumió Piñera, que no asumió Lewy, y que hemos tenido incapacidad para hacer lo que asumen esa responsabilidad. ¿La asumió el intendente de alguna manera al dejar el cargo? Que tal vez esa es la interpretación que se puede hacer. Si lo vemos desde la perspectiva del Ejecutivo, tal vez quien pagó los platos rotos fue él. No, el intendente salió porque dio declaraciones discordantes con las declaraciones del propio ministro, entonces salió porque había un problema político entre las comunicaciones de un mismo ministerio, porque él representa al Ministerio del Interior de la Araucanía. Habría que ir más allá entonces. Él sale por eso. Y en el mismo sentido, Diego, dos cosas. No es un conflicto entre particulares, entonces, según tu análisis. Porque no evidentemente, claro. Entre el Estado y el pueblo mapuche. Ya, y siguiendo esa lógica, entonces, la salida de Mayol quiere decir que el discurso o lo que estaba llevando a cabo el gobierno comunicacionalmente era entorpecido por lo que había dicho Mayol en su momento, y por eso políticamente tuvo que salir de su cargo para poder, digamos, llevar a cabo toda esta estrategia, ¿no? Porque lo que decía ayer el ministro del Interior era que ellos están colaborando en todas las instancias para que este caso se despeje y los culpables van a pagar. Esa es la sensación que queda, ¿no? Lo que pasa es que
Primero, lo que se hizo aquí fue intento de ocultar esta información y el intendente dio su opinión de acuerdo a ese primer intento. Ese intento fracasó. Sí. Había resultado con Lemun y con Catrileo, pero aquí no resultó. Entonces él siguió esa lógica. Esa lógica cambió porque hoy día las comunicaciones son mucho más rápidas. Ya. Y por lo tanto él tuvo que asumir el costo político de haberse equivocado. Él no se equivocó, él siguió la operación. ¿Ya? Y la operación fracasó y él pagó el costo del fracaso de la operación. Ya, perfecto. Y por eso lo sacaron. ¿Fue intento, no desconocimiento desde tu perspectiva, Diego? Porque de alguna manera tú estás dando cuenta también de cierta intencionalidad. Pero por supuesto que hay una intencionalidad. ¿Cómo es posible que en una democracia le disparen a una persona inocente por la espalda? Porque se ha dicho que la gente del Ejecutivo ha dicho que se les mintió desde Carabineros. Por eso te lo consulto. Pero Carabineros representa al ministro del Interior. O sea, la responsabilidad, digamos, penal y civil la pagan las personas particulares. Pero la responsabilidad política la paga el Estado. En este caso, el ministro del Interior y Seguridad Pública. Porque si matan a un inocente es porque la seguridad pública no funciona. ¿Y quién es el que está a cargo de la seguridad pública en Chile? El ministro del Interior. Ese es uno de los puntos importantes de la interpelación y que no se logró clarificar, porque con términos técnicos, no vamos a hablar, digamos, de filosofía política, esos son hechos fácticos. Entonces, cuando matan a una persona mapuche inocente por la espalda, esa es psicología de guerra. Es psicología de guerra porque están preparados para matar a alguien sin un debido proceso, sin causa justa, y además de eso, después quieren tratar de hacer aparecer a esta persona inocente como un delincuente. Ahora, el ex uniformado Carlos Alarcón, que es el mismo del video que todos vimos a través de sus declaraciones, también señaló hoy que se le había obligado a mentir. Y esto de la obligación de mentir había sido tanto por el abogado Inostroza como también por el mayor Valdivieso, que insistieron finalmente en que tenía que mantener la versión que se había señalado en un principio. ¿Qué sucede en ese sentido? Mira, ¿se le está otorgando responsabilidad solo a Carabineros? ¿Se está trasladando la responsabilidad a Carabineros solamente? Mira, lo que pasa aquí es que hay que despejar la paja del trigo. Porque lo que están haciendo aquí es aislando la responsabilidad política del gobierno y el Estado y reduciéndola solamente a una arista pequeña de errores de Carabineros. Efectivamente, Carabineros tiene errores y lo tiene que pagar. Pero en ningún momento el que está a cargo de la seguridad pública asumió su responsabilidad. ¿Por qué? El comando Jungla le disparó a una persona y la mató. La pregunta es, ¿quién dio la orden para que se instalara ahí el comando Jungla? Ese que dio la orden es el responsable político. El responsable fáctico del hecho se tiene que investigar y se seguirá con ese show aparte. Pero lo medular. ¿Y por qué es lo medular? Porque en Chile, en democracia, no se pueden hacer montajes que se hacían cuando era un gobierno de facto. Entonces, ¿cómo en democracia todos los gobiernos que han habido permiten que el Estado participe? O sea, el Estado tiene la función de proteger a los débiles. No tiene ninguna función de transformar el aparato que todos los chilenos financiamos para operaciones particulares. Eso es lo grave y eso daña el Estado de Derecho, daña la democracia del país, daña la sociedad porque pierde la fe pública, Carabineros y toda la institucionalidad. Y en ese sentido, Diego, retirar al GOPE de la zona también, ¿es una señal? Mira, ¿O es en el fondo tratar de desviar la atención? Eso es parte de desviar la atención porque efectivamente sacan al GOPE pero dicen que van a fortalecer las fuerzas especiales. El GOPE son fuerzas especiales. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué hace esta política? ¿Qué es lo que busca? ¿Por qué se instala este tipo de política en Ercilla, que es una de las comunas más pobres de Chile? En Ercilla, que tiene una comuna que tiene sobre el 60% de la superficie, está plantada por forestales de Angelini y Mate. ¿Por qué instalan ahí el Comando Jungla y no lo instalan aquí en Santiago, en donde está el narcoterrorismo, donde hay poblaciones que tienen leyes propias? ¿Por qué no instalan el Comando Jungla, que lo prepararon en Colombia contra el narcoterrorismo? ¿Por qué no lo instalan ahí? En La Pintana, no sé qué otros sectores aquí están catalogados como eso. Pero bueno, instálenlo ahí. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, porque el ejército le está vendiendo armas, parece, a los propios narcotraficantes. Entonces ahí sí que hay balas de verdad y armas de verdad y terroristas de verdad. Pero ¿por qué lo instalan allá? Esa es la pregunta. Y la respuesta a eso es que es muy sencillo. Estas tierras que se han reclamado aparte del pueblo mapuche están en manos de dos familias, Angelini y Mate. Hay 3 millones de hectáreas en manos de Angelini y Mate y 500.000 hectáreas en manos del pueblo mapuche. ¿Por qué no se resuelve el problema? ¿Por qué este grupo de políticos que administra el Estado no resuelve el problema? Bueno, porque tanto Angelini como Mate, mediante Corpesca y otras instituciones, han financiado la campaña de muchos parlamentarios,
y han financiado campañas presidenciales. Entonces, dentro de eso, el pueblo mapuche es una molestia para el desarrollo productivo de ellos. En esa lógica, Diego, ¿cuánto correlato hay también en el elemento de Plan Araucanía? En el planteamiento y la lógica de lo que planteas tú respecto al tema de las tierras y por qué se está enfocando en la zona de Ercilla, también en todos estos procedimientos. Ahí hay también una interrelación respecto al Plan Araucanía que lo han centrado como crecimiento, como desarrollo y también como paz. Mira, en primer lugar, la Araucanía es una de las regiones menos violentas de Chile. En segundo lugar, el Plan Araucanía está condenado al fracaso, porque el problema mapuche no es solamente económico, la pobreza es una consecuencia. Una consecuencia para los chilenos pobres, es una consecuencia de un modelo que lo ha excluido de participar del desarrollo económico, y para las personas mapuche es una consecuencia porque se les expropiaron sus tierras y se les robó los animales de parte del ejército de Chile, y eso empobreció al pueblo mapuche. ¿Y en este plan no se innovan aquello? No, porque lo que están haciendo son los mismos programas de gobierno que lo están sumando para hacer caminos, para pavimentar calles y para hacer escuelas y consultorios y postas rurales. Ese es el presupuesto. Pero aquí no hay un presupuesto. No hay un plan de desarrollo mapuche. No hay un plan de desarrollo mapuche. Si lo hubiera, debería resolver el tema de la octava, novena, décima, hasta donde están. Inclusive aquí en Santiago hay 650.000 mapuches. Sí. Bueno, ¿por qué no hay un plan de desarrollo mapuche que permita que todos los sectores se puedan? ¿Por qué? Porque el objetivo de todos los gobiernos, no solo de es minimizar el problema mapuche y llevarlo a la Araucanía solamente. Y de la Araucanía llevarlo al rural, al campo, como que si fuera un problema rural. Y ahí entonces lo transforman en un problema de pobreza rural y delincuencia rural y en definitiva un tema de campesinos mapuches que no saben trabajar las tierras. Ese es el relato, eso es falso. Volviendo a la interpelación, Diego, a partir de lo que se usa como instrumento desde el Parlamento, desde el Congreso, políticamente hablando, ¿qué te pareció? Porque la diputada Nullado se vio bastante sola en un momento también, aunque tenía la asesoría de su partido socialista, pero luego hoy no se ha escuchado más declaraciones respecto a la interpelación. ¿Qué sensación te deja a ti de eso también? Mira, la sensación que uno le queda es la que uno puede ver, y que bueno, Alegui de la Operación Huracán era socialista, digamos. Entonces yo creo que la oposición en sí, en gran medida es parte del problema. Por eso no se han querido... ¿Y porque para una interpelación así, tendrían que haber buscado los mejores asesores en la materia, y tienen a Bachelet, digamos, en las Naciones Unidas, y pueden pedir especialistas en terrorismo, narcoterrorismo, y haber hecho una asesoría, porque el problema aquí es que nuestra diputada dio lo mejor de sí, pero los asesores son los que tienen que estar encargados de todas estas materias. ¿Se están cuidando la espalda entonces también respecto a lo que fue Huracán? Bueno, yo creo que conviene, claro, porque en algún momento Chadwick dijo que esto era de un gobierno anterior, que ellos hicieron lo que otros gobiernos no hicieron. En el fondo, él pudo haber utilizado toda su artillería para atacar directamente el problema del Partido Socialista y el gobierno anterior. No lo hizo. Entonces uno queda con la duda de que no hubo un enfrentamiento al final de cuentas. Y eso es lo que... Si hay una interpelación es porque él tiene que asumir que hay errores políticos que han dañado la Constitución y que han faltado al O sea, en términos prácticos hay guante blanco en la política chilena, en términos de los partidos que han dominado las últimas 2 décadas. Sí, o sea, el problema del con Estado... el tema mapuche en particular. El problema del Estado con el pueblo mapuche es un tema que se arrastra hace muchos años. Entonces, los que no lo han resuelto son parte del problema, no son parte de la solución. Eso es no solamente una cosa mía, es una cosa visible. Porque si esto se hubiese resuelto en los gobiernos de Lagos, por ejemplo, no tendríamos estos problemas. Bueno, y sobre el Plan Araucanía que tú dices, hay que recordar que el Plan Araucanía 7, que era el nombre del Plan Araucanía en el gobierno 1 de Piñera. Bueno, fue Piñera el que fue a Ercilla en este programa Araucanía 7 a regalar tractores, a regalar el área de desarrollo indígena. Bueno, y eso no resolvió ningún problema, se mantienen igual de pobres, porque la pobreza no se soluciona creando invernaderos ni entregándole recursos para cosas que no son interesantes. Lo que se necesita es una política pública para el desarrollo indígena, y eso no existe en Chile. Si eso es lo grave de todo esto. Ahora, con relación a lo que decía Chadwick, es brutal. Él dice que Chile es una sola nación. Eso es mentira. Chile no es una sola nación. La chilenidad se creó mediante simbología para poder unificar una sola nación, cosa que fracasó. Por eso que esta idea de Estado-Nación
choca con la nacionalidad Aymara, Sí. chocó con la nacionalidad Rapa Nui y choca con la nacionalidad mapuche. Entonces ahí a nosotros nos faltó aclararle ese punto. Sí. Esa era la oportunidad histórica para enseñarle a Chadwick lo que es una nación. Claro, en ese punto quería entrar porque dentro de las consideraciones que hizo la diputada hubo una pregunta. ¿Cómo es posible la autonomía sin territorio, el territorio sin autonomía? ¿De qué forma va a reconocer si no quiere ni dialogar con las naciones? Chadwick a su vez dijo: el Estado de Chile es uno y de todos y jamás podemos aceptar diálogo con condiciones. Además, mientras gobernemos nosotros, el Estado no negocia, no dialoga bajo condiciones ni amenazas. Esto también a la hora de pensar en qué forma se va a estar analizando temas tan importantes como es la plurinacionalidad, que me da la impresión se pudo también haber trabajado, desarrollado un poco mejor el día de ayer. Sin duda, porque se nota el doble discurso de Chadwick y no sé yo si analfabetismo en la materia o interés digamos, una manera de desentender a la gente. Porque una cosa es un Estado pluricultural, que es lo que él defendía. Es decir, que Chile tiene cultura china, japonesa y de los inmigrantes, de los cuales también es parte Chadwick. Entonces, inmigrante a Chile me refiero. Entonces, es una cosa, pero un Estado plurinacional quiere decir que reconoce a otras naciones. Y él mismo definió que una nación tiene una característica espiritual. Bueno, el pueblo mapuche tiene su característica mucho más espiritual que el catolicismo, que seguramente practican en mayoría, digamos, bueno, pues sin hablar más de la religión. Pero eso es lo fundamental. Entonces, todas las características de nación los pueblos indígenas la tienen. Pero él mezcló las cosas. Porque él dijo: somos un solo país, bueno, somos un solo Estado. Nunca el pueblo mapuche hoy día ha pedido ser un Estado aparte, ni independiente. No, lo que nosotros pedimos es que se nos reconozca nuestro idioma, nuestra historia, lo que es nación. Nuestros padres de la patria, que es Lautaro, Caupolicán, no son O'Higgins ni Carrera, esos son los padres de la patria de los criollos. Los padres de la patria mapuche son los mismos que reconoció O'Higgins y Simón Bolívar. Entonces, eso es lo que te da la característica de nación, y ahí a nosotros, ahí yo digo a nosotros porque soy mapuche, nos faltó tomar ese punto porque ese era crucial para... Pero ¿cuán lejos estamos de eso, Diego? Porque pensando en que la misma presidenta de la UDI, Jacqueline Van Riesenberghe, dijo que era una falta de respeto que la diputada Nullao haya comenzado hablando en mapudungún. Así lo señaló hoy, de hecho, una falta de respeto para todos los chilenos, porque el idioma oficial es el castellano, español. Unos fueron menos diplomáticos. Claro. Pero ¿qué te parece a ti Colombia. esa declaración en particular? Porque con eso ya nos señala que estamos bastante lejos de ser un Estado plurinacional. Mira, a mí me sorprende sobremanera que los inmigrantes como Van Rieselberg, Chadwick, que son inmigrantes ellos en Chile, eso hay que aclararlo porque además están en contra de la ley de inmigrantes. Entonces, lo que hay aquí es una doble moral. Es una doble moral, porque a ellos les gusta hablar inglés y alemán, Claro. que no son idiomas oficiales, pero no el idioma originario de Chile, que es el mapuche. Idioma que hablaba O'Higgins, que hablaba José Miguel Carrera. Pero ellos tienen una ideología. ¿Y sabes por qué tienen esa ideología? Porque cuando se le quitó las tierras al pueblo mapuche, esas tierras se le entregaron a los inmigrantes, de los cuales son ellos. Esos inmigrantes se les entregó la tierra y ellos se transformaron en una clase económica y política nueva en Chile. Y para justificar, digamos, la tenencia de tierra de manera ilegal, ellos dieron un discurso, una ideología que dice que los mapuches son flojos, no saben trabajar la tierra. Ellos sí saben trabajar la tierra. Los mapuches son muy feos y hablan un idioma muy feo. Y toda esa ideología la implementaron. Todos los nietos de los que le entregaron esas tierras, bisnietos y tataranietos, son los que están hoy día en el gobierno. Por lo tanto, ese es un discurso que se hizo para justificar ideológicamente el despojo mapuche. Por lo tanto, cuando Van Rieselberghe dice eso, lo único que hace es replicar el discurso que le permitió a ellos, gracias al Estado, hacerse millonarios con tierras que le robaron al pueblo mapuche. Esa es la verdad de las cosas. Para que entendamos, la gente en su casa tiene que entender por qué existen estos choques culturales, estos choques políticos, inclusive hablan de ideología. Una diputada decía que una era menos mapuche que otra, porque una era de derecha y otra era de izquierda. Eso es mentira. Uno es mapuche cuando tiene conciencia de pueblo-nación. Eso es lo primero. Y cuando vienen estas subculturas de los inmigrantes, esa es la diferencia, porque algunos dicen, bueno, entonces reconozcamos a la nacionalidad de los italianos y a la nacionalidad de los alemanes. Esas son subculturas. Es decir, que esas se instalaron cuando el Estado de Chile ya estaba instalado, alrededor del 1845 con Bulnes, cuando creó la ley de colonización. Entonces, ahí se implementa eso, pero esta otra inmigrante
vienen a instalarse un Estado constituido con una nación, Estado constituido, y ellos son subcultura porque vienen a acoplarse. Son colonias en el fondo. Son colonias. Nosotros estábamos antes, nosotros no somos colonias. Diego, quedémonos con el escenario que viene de aquí en adelante. Tuvimos esta interpelación con los análisis y las apreciaciones que recién nos mencionabas. Pero también es importante ver cómo observas el futuro luego de que se dio la lamentable muerte de Camilo Catrillanca. Y lo pregunto desde la perspectiva judicial, ya lo mencionaba Pablo al comienzo del programa, va a estar declarando el ministro del Interior en el caso, lo hizo en su momento el subsecretario del Interior. Están también temas que el propio Chadwick planteó en la interpelación del día de ayer, el tema de los proyectos de ley que ya van a empezar a llegar al Parlamento, entre ellos lo que tiene que ver con el reconocimiento constitucional del pueblo mapuche. Pluricultural. ¿Cómo ves también el escenario a futuro, lo que se está configurando ahora de aquí en adelante, luego de esta interpelación, y la posibilidad que también la propia Nullado dio cuenta de que haya una acusación constitucional al ministro? Primero hay que reconocer una cosa. Cuando en el gobierno de Lagos mataron a Alex Lemun, recién al día de hoy se viene a condenar al carabinero que lo mató, digamos. O sea, varios años después. Entonces, en este caso hay que reconocer que en la parte penal, en la política son muy similares al otro gobierno, pero en la parte penal, este gobierno ha sido mucho más ejecutivo que Lagos y que Bachelet. Se reaccionó más rápido. Pero eso no quiere decir, porque esa ha sido la justificación todo el rato de la derecha. Lo dijo Chadwick ayer. Sí, lo dijo Chadwick. Pero eso no quiere decir que esas medidas penales tengan una solución al Estado en términos de política indígena. Y derechos indígenas y derechos colectivos. Esas son dos cosas muy distintas que han mezclado en esta interpelación y en todo lo que han utilizado la prensa. Lo que viene ahora es que el pueblo mapuche tiene que rearticularse, tiene que sostener lo que hemos venido sosteniendo siempre, que son nuestras peticiones, y sería bueno que sí efectivamente hubiera una acusación constitucional a Chadwick para que respondiera lo que no respondió y para que se le pregunte, porque si es una interpelación y si es una acusación constitucional, no solamente tiene que haber acusaciones o preguntas, tiene que haber una acusación y tiene que haber una prueba de esa acusación, tiene que haber una respuesta y tiene que haber una contrarrespuesta a eso, porque si no sería ponernos a conversar, nosotros mismos nos podemos interpelar y no va a pasar nada. Claro, exactamente. Y lo otro que va a pasar en esto, que uno tiene que ir a futuro, y que a nosotros nos preocupa mucho, que es la reacción que la gente común y corriente que no es mapuche tiene frente a esta situación. Porque con la cancha que se le abrió a Chadwick ayer, se le dio la oportunidad de que él justificara su errada teoría de que existe terrorismo en la Araucanía, dijo. Y lo fundamentó. Y no hubo capacidad de decir que son mentiras. Además, él argumentó que era un solo Chile. Argumentó cosas que eran mentiras. Y para nosotros hoy día eso es una preocupación, porque ese discurso equívoco, errático y que intenta desinformar a la gente va a afectar las demandas de todos los pueblos indígenas en Chile. Y eso es grave. Y también va a afectar las demandas de los sectores que son postergados en Chile. Porque los pobres en Chile no son pobres por culpa de los mapuches, son pobres porque los que administran el Estado lo han hecho pobres, que a nosotros nos han excluido. Entonces, ese es un tema que no hay que perder cuando hablamos de política, hay que hablar al Estado de política desde un punto de vista estatal, no desde un punto de vista solamente social o emocional. Y en ese mismo sentido, Diego, claro, ¿qué viene ahora? Esa es la pregunta, pero también cómo va a reaccionar parte de la izquierda a lo que sucedió ayer. Recordemos, estamos en un gobierno de derecha, y por lo mismo el contraste debiera serlo la izquierda, ¿no? O la centroizquierda. Y no vemos, eventualmente, como tú decías, a gente en la cancha. ¿Qué sucede entonces? Mira, son dos cosas. Uno, es la oposición política y los partidos de la centroizquierda que deberían tomar una posición seria. Porque yo he visto Twitter y declaraciones de buena intención de gente del Frente Amplio, de gente de la nueva mayoría, pero que en términos concretos son aporte equivalente a cero, en términos de planteamiento. Bueno, hagamos reconocimiento, este es el proyecto que vamos a presentar. No existe eso. No. Y en el mundo indígena, no solamente en el mundo indígena, también tenemos que organizarnos porque como pueblos, más allá de los partidos políticos, tenemos que hacer también una oposición política constructiva, propositiva y pacífica. Y clara también, porque... sí. Y por sobre todo, clara. Sí. Porque lo que no han entendido, porque... Esto es como el discurso de Malcolm X que le hablaba solamente a los afroamericanos. Y somos los mejores y los mejores. Pero eso no importa hoy día. El discurso nuestro tiene que ser a la gente que no es mapuche. Exacto. Y explicarles por qué estamos dando esta batalla, explicándole por qué es necesario que nos reconozcan, explicándole
de que mucha gente dice, bueno, y si le entrega las tierras a los mapuches, ¿a dónde vamos a vivir nosotros? Yo he escuchado gente que dice eso. Otros dicen, ¿qué deuda tienen los mapuches? Otros dicen, bueno, pero fundamentalmente eso es muy grave, porque existe una deuda del Estado, y lo otro, que nosotros no le queremos quitar la tierra a la gente que vive en la ciudad. Nosotros las tierras mapuche las tienen los grandes latifundistas y las grandes forestales, hidroeléctricas y mineras. Entonces cuando el Estado dice, bueno, es que hay que dejársela a ellos porque Chile tiene que crecer, eso es mentira. Todos los dueños de estas forestales, lo único que crecen son ellos. Los dueños de las mineras, lo único son los dueños de las mineras que crecen. La hidroeléctrica, bueno, ¿en qué ciudad donde esté la hidroeléctrica tenemos la luz más económica para la gente? Eso es mentira. Hay que desmitificar eso, que corresponda a la doble moral de los gobiernos. Diego, hemos hablado de la percepción que tenemos acá en Santiago, en la región metropolitana, lo que nos dan cuenta los medios de comunicación acá. Lo que tú has podido observar también en la zona de la Araucanía, a la hora de ir analizando no solamente la muerte de Camilo Catrillanca, sino que también lo que has podido también dialogar o escuchar de lo que han sido estos procesos, lo que ocurrió el día de ayer. ¿Cómo se está analizando en la propia Araucanía todos estos hechos? Mire, he tenido muchas reuniones en la Araucanía y la conclusión generalizada es que existe miedo. Existe mucho miedo porque si de la nada mataron al hijo de una persona, entonces nuestros hermanos mapuche tienen un poco de miedo porque en qué minuto también matan a un hijo de ellos, digamos, a un nieto de ellos. Entonces vivir con ese miedo no es una cosa sana. Y también existe preocupación porque las demandas del mundo dirigencial mapuche que se vienen haciendo hasta hoy día son las mismas que se han venido planteando desde 1990, de la firma de... Bueno, y los dirigentes que han sostenido estas mismas demandas son los mismos que continúan hasta hoy día. Uno le agradece todo el esfuerzo y todo lo demás, pero hay un momento en el cual hay que darle la oportunidad a los nuevos dirigentes. Entonces, al igual en el mundo mapuche, ocurre lo mismo que en el mundo chileno. Ustedes digo yo en términos generalizados, tienen al lago como un problema del pasado, digamos, parte del problema, pero que sigue participando y opinando. Bueno, nosotros también tenemos nuestros líderes del pasado. ¿Quiénes, por ejemplo, que tienen que empezar a abrir los espacios. Bueno, tenemos a varios. Ustedes los conocen mejor que yo. ¿Los parlamentarios, por ejemplo, en el Senado? Mira, los parlamentarios de la Araucanía son parte del problema de la pobreza y son parte del problema mapuche. Porque el problema de pobreza de la Araucanía tiene que ver con el presupuesto. Y el presupuesto se aumentó solamente en Punta Arenas y Aysén de 600.000 a más de 1 millón, y la Araucanía se aumentó de 300.000 a 600.000 pesos. Te pongo un caso concreto, Francisco Huenchumilla, por ejemplo. ¿Cómo ven ese liderazgo? Cuando yo estaba hablando, tú pensabas en Francisco. No, te pregunto a ti a propósito que hablas también de esos liderazgos. Le tengo mucho cariño a don Pancho, a don Francisco, y siento que él es un gran senador, un gran líder de la democracia cristiana. Bueno, Diego, te queremos agradecer que hayas venido a estar con nosotros analizando este tema luego de la interpelación al ministro del Interior, Andrés Chadwick. Muchas gracias. Que esté bien. Eso usted. Vamos a la pausa, Pablo. Volvemos de inmediato para seguir en Sin Pretexto.